Mire, ya está con nosotros también nuestro invitado de la mañana, luego de escuchar esta palabra del Señor, el pastor Iván de la Torre, ya se encuentra con nosotros en esta sección de Generación Relevo, pero antes de pasar con el pastor, quiero enviarle saludos al pastor Heriberto Vega, que está conectado con nosotros, nos dice saludos y bendiciones a la familia de Tres Hablemos. Está el pastor Jorge Mercado conectado con nosotros también, el pastor Abinadab Negrón, nos dice, buen día, mi amado amigo Semideos, Dios es bueno. Abrazos del pastor Abinadab. También el pastor Rolando Pabellón conectado con nosotros. Qué bueno, hermano mío. El buen amigo Jorge Baullet. Mi querida amiga Ada López Morales desde Chile. Bendiciones, pastor Semidey. Ada, por ahí vi también los otros días a otra joven de Chile, otra hermana de Chile conectada con nosotros. Así que qué bueno. El pastor Edwin Nieves conectado con nosotros, Héctor Omar Torres, nuestra amiga Marcha Reyes Vázquez conectada con nosotros. Oye, qué bendición. Pastor Iván de la Torre, qué alegría que nuevamente usted esté con nosotros como todos los jueves en esta sección de Generación Relevo, que ciertamente ha sido una sección que mucha gente espera porque el material que usted está lanzando es un material bien importante y hablándonos sobre elementos de relevo. Me parece que es bien poderoso. ¿Cómo está, pastor? La paz de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, en este hermoso día maravilloso. Un saludo para ti, Jesús, y para toda la audiencia de Telto Hablemos. Y esta sección que todos los jueves en la mañana, ¿verdad? Participamos con ustedes, Generación Relevo. Estamos contentos de estar aquí. Qué bueno, pastor. Yo sé que viene blindado esta mañana. Así que adelante, hermano mío. Pues nada, vamos a estar haciendo aquí la presentación de la mañana de hoy. Estamos hablando acerca de como todos los jueves hablamos en este proceso de que llevamos ya un mes hablando de la transición pastoral y esperamos hoy finalizar, si el Señor lo permite, para entrar la semana que viene en un tema más. Y la semana que viene traigo un ministro en adiestramiento para que me acompañe y hablemos un poco de ese proceso de entrenamiento que está recibiendo. Un joven ministro de 23 años va a estar con nosotros la semana que viene, que va a ser uno de nuestros invitados para que trabajemos ese trabajo, hablemos de ese trabajo desde la perspectiva de un ministro joven, ese relevo. Bien, estamos hablando de la transición pastoral. Cuando hablamos de la transición pastoral, hoy vamos a estar tocando el tema del equipo de transición pastoral que lo comenzamos la semana pasada y qué se espera de ellos ahora desde la perspectiva del pastor entrante. La semana pasada hablamos desde la perspectiva del pastor saliente, pero hoy vamos a hablar sobre la perspectiva del pastor entrante y es cuando está este comité de transición pastoral va a estar seleccionando los candidatos para un nuevo pastor que llega a la iglesia. Y ahí, con mucha humildad, lo primero tengo que decirles que lo que yo voy a hablar con ustedes y lo que he estado hablando con ustedes es simplemente sugerencias para un proceso de selección a un nuevo pastor. Y lo primero que uno debe mirar es cuáles son los reglamentos de la iglesia, qué está escrito, qué dicen la constitución y el reglamento de la congregación local. Si esa congregación es parte de una organización, ver qué dice también los reglamentos de esa organización. Y luego de eso, seguir las recomendaciones que le dan los líderes, ¿verdad? De la denominación, en el caso de una iglesia denominacional, y o lo que el cuerpo de consejeros de una iglesia que no sea denominacional. Ahí entonces, lo primero que debe suceder es que debe haber un proceso de oración profundo. Es un momento donde esta experiencia en la iglesia requiere de una extremada importante decisión y es una decisión espiritual. Esto es como con quién me voy a casar. Va a determinar el futuro de esa congregación. Por lo tanto, ese proceso de oración para entrar en ese proceso de selección de candidatos
es bien importante. Y aquí tiene que orar todo el mundo, la iglesia, los candidatos, y ese equipo de transición pastoral debe estar en una profunda e íntima comunión con Dios. ¿Sabe? Dios tiene ya la persona indicada para ese lugar. Lo que pasa es que necesitamos que revele quién es esa Claro, persona. claro. Y es de suma importancia que tanto la congregación eh, y ese candidato o esos candidatos que van a estar siendo, deben estar bajo la presunción de que y estar convencidos de que están siendo dirigidos hacia la voluntad del Señor. Lo primero que debe suceder hay algunas organizaciones o iglesias que el presidente de la junta de directores es su pastor. Si ese es el caso, lo primero que hay que buscar es dentro de ese comité una persona que pueda ser el presidente temporal, el presidente del comité de púlpito, ¿verdad? O la persona que va a ser la voz cantante para mantener el orden del trabajo y que pueda guiar el trabajo de la iglesia cuidadosamente. Luego de eso, eh, si es una iglesia congregacional, ¿verdad? Cuando digo congregación, denominacional, perdón, es la palabra correcta, inmediatamente lo que, lo que ese comité necesite se le debe proveer. También una vez la iglesia tenga el anuncio de la vacante pastoral del pastor que sale, ese comité se encarga de hacer saber tanto a la iglesia como a la organización que hay una vacante pastoral a la que ellos van a enfrentar. Y ahí comienza el trabajo de ellos en la selección de candidatos. Ellos deben mirar cuáles son los requerimientos que establece su, su reglamento con los requisitos mínimos que debe tener ese pastor que va a ser evaluado. Y también que puedan cumplir con los mismos. Ahí Pastor, comienza. Ajá. Pastor, te pregunto, en esa selección de candidatos para beneficio de los hermanos y las hermanas y de acuerdo a su experiencia como obispo de las iglesias Asambleas de Dios en Puerto Rico, y como conocedor también de otras tradiciones y de otras maneras, ¿verdad? De hacer transiciones pastorales. En esa selección pastoral, el pastor que se está buscando debe parecerse a la iglesia y la iglesia dar, ¿verdad? Sus recomendaciones, qué es lo que esperan, el perfil o simplemente verdad de la institución o de la verdad de los directivos envían a la persona. Bueno, hay organizaciones donde los directivos envían la persona y, ¿verdad? Pero pienso, ¿verdad? Que lo hacen mirando el perfil de esa iglesia. Hay una gente como que match, como que hacen Llegan clic, bien, van sí, bien. hacen clic. Entonces uno tiene que mirar esa situación. En el caso de la iglesia local, cuando son iglesias que son congregacionales, que tienen voz y voto sobre ese Sí. proceso y le dan la oportunidad a ese comité de púlpito, pues ellos comienzan a recibir nombres de prospectos candidatos y eso es a través, nosotros por lo menos en las asambleas de Dios lo primero que pedimos es resumen para que esas juntas de oficiales que están haciendo ese equipo de transición pastoral puedan comenzar en el papel a mirar. Una vez comienzan a mirar, pueden obtener ahí, eso se lo puede ofrecer la oficina de la organización en el caso de una iglesia que sea denominacional. Miembros de la congregación también pueden sugerir y someter candidatos. Mira, conozco a una persona y pedirse su resumen. También algunos ministros que están en un proceso de búsqueda de una transición de donde se encuentran, que son ministros ya de esa organización o tienen, ¿verdad? Una relevancia, pueden también enterarse y enviar su resumen directamente a la congregación y no hay problema con ninguna de estas diferentes alternativas siempre y cuando pues esté bajo la notificación de las autoridades que rigen esa congregación. Así que ahí, cuando eso sucede, pues comienzan a tener el historial, ¿verdad? Y entonces comienza la próxima etapa,
y en esa etapa comienzan a citar a esos candidatos, sean internos, porque pueden ver candidatos internos, ¿verdad? Es lo que yo he estado expresando aquí. Si son internos o externos, revisan los nombres, revisan el resumen de acuerdo a las calificaciones, el tipo de ministerio, las experiencias previas, evidencias de que esta persona ha tenido un ministerio exitoso, ¿verdad? Y luego de esa revisión que hace ese comité de transición pastoral, entonces comienzan el proceso de entrevista. Y en ese proceso de entrevista debe suceder varias cosas. Ese entrevistado se le debe ofrecer una copia del reglamento de la iglesia, que él sepa a lo que va a enfrentarse, y cuando cuando está invitando a un candidato, esa iglesia y ese comité debe proveerle varias cosas a esa persona que está invitando. Número uno, proveerle hospedaje si viene de lejos del lugar, para él y su cónyuge. Y preferiblemente en un hotel, no en la casa de los hermanos, sino en un lugar, ¿verdad?, donde se pueda hospedar. Debe hacerse cargo de los gastos de hospedaje, de comida, de transportación, deben ser cubiertos para esa persona que va a ir. Eso casi nadie lo dice, pero si tú quieres tener a alguien, tú tienes que pagar y eso es parte de lo que una iglesia debe hacer, y un comité de transición pastoral. Ahora, es la primera vez, y lo digo con mucha honestidad, la primera vez que yo escucho una sugerencia como esta, y yo he estado en transiciones. Y eso no pasa. Yo he estado en transiciones y no pasa. No pasa, pero estamos trayendo una conciencia. Excelente. Estamos trayendo una conciencia a los equipos de transiciones pastorales. Parece bien. Porque usted va a obtener el pastor de la manera en que usted lo trate. Excelente. Así que entonces también deben ofrecerle información valiosa de la congregación, como por ejemplo una copia del último reporte anual de finanzas a ese candidato, porque de la misma manera que ese comité va a hacer preguntas, ese pastor aspirante tiene derecho a conocer los pormenores para hacer sus preguntas de igual forma. O sea, la entrevista es mutua, no es solo de un lado para otro. También debe saber cuál es la asistencia promedio a los cultos dominicales, escuela dominical si tiene, y el programa de la iglesia. Ahora, hablando de la entrevista, la entrevista debe ser cordial. Ese comité, equipo de transición, debe escoger cuál de los candidatos, de ese grupo que integran es la persona que tiene la mayor habilidad de hacer preguntas de manera que no sea una persona oponente, sino una persona afable, de paz, que pueda ser una persona que pueda traer una tremenda bendición en el proceso de esa entrevista. Y debe ser una persona abierta, una persona honesta, y que desarrolle un ambiente libre para las preguntas y las respuestas. Ahí en esa entrevista se va a estar cuestionando el aspecto personal, familiar, profesional, y se le debe preguntar acerca de cuál sería su filosofía pastoral hacia la iglesia y cuál sería su programa para que la iglesia crezca saludablemente en todos los aspectos. Por ejemplo, su programa para los niños y jóvenes, su programa para misiones, su programa para educación cristiana y discipulado, su programa para los diferentes ministerios de la iglesia, y también su visión con relación a los reglamentos de la iglesia. Es importante también que ese candidato tenga un claro entendimiento y que esté de acuerdo entre un proceso de acuerdo con los oficiales sobre programas, sobre políticas, sobre expectativas y posibles áreas de conflicto que ellos puedan ver desde el inicio de esa reunión. Desde el principio. Cuando lo hacemos desde el principio, hermanos, no nos va a traer problemas adelante. Ese equipo de transición pastoral debe también permitirle al candidato que pueda formular preguntas sobre asuntos
de vital interés para él en esa congregación. Por ejemplo, ¿cuál es la filosofía de esta iglesia? ¿Hacia dónde se dirige esta iglesia? ¿Cuál es el pensamiento, la relación? ¿Cuál es la relación de la junta de oficial administrativa y el pastor, los diáconos, los líderes? ¿Qué hay? O sea, todo ese tipo de cosas deben discutirse en un proceso. Ese comité de transición va a estar manteniendo a la congregación informada. Cada momento, esa persona que ha sido seleccionada como la voz cantante, ¿verdad? O el presidente interino de la Junta, debe mantener constantemente a la congregación informada del proceso donde están. Y luego de eso, una vez ya han hecho esa área, entonces entran en el proceso eh, eh, si ya tienen un candidato, entran en ese proceso en la preparación del económico, del paquete económico que debe incluir estas cosas. Esto es lo que debe incluir un paquete económico y de beneficios para un pastor en una congregación. Número uno, en el área de remuneración, ¿qué salario le va a establecer la iglesia? Si es un trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo. También si esa iglesia tiene una casa pastoral o cuál sería el housing allowance o el estipendio de casa. También gastos para el automóvil. Si espera que el pastor visite, entonces los gastos de automóvil. Si la iglesia es una iglesia financieramente fuerte para proveer un vehículo o los gastos de ese vehículo. Seguro médico para ese pastor y su familia de ser posible. Beneficios de retiro, eso también debe ser incluido en ese paquete, y también los gastos de los eventos de representación que ese pastor tiene que tener para todas las actividades que él como pastor representa a la iglesia. También dentro del área, de la próxima área, es también ver cuántos días de vacaciones obtiene ese pastor. Si ese pastor tiene un empleo fuera, pues cómo combinar los beneficios, y también debe desde el inicio preguntarle cuál es su ministerio itinerante, si es un pastor que sale, si es un pastor que es invitado, todas esas cosas. No, pero usted no nos dijo eso. No, desde el principio, se Cuentas anuncia claras, las cuentas claras conservan amistades. cuál va a ser el papel de la esposa del pastor, cuál va a ser ese rol, si está viniendo junto una ministro también con él, o si simplemente esa persona es la esposa del pastor, o viceversa, si es la pastora, si es el esposo de la pastora. Pastor, te pregunto, Uh-huh. en esa conversación en términos de lo que es el paquete económico y beneficios, Uh-huh. porque yo sé que aquí este tema es importante para nuestra gente que nos está escuchando. Sí. Y yo sé yo sé que están ahí pendientes, porque yo lo veo la gente conectada ahí pendiente. Cuéntame. En este paquete económico y beneficios, hay varias cosas que te quiero preguntar en términos de que hay iglesias que contratan al pastor como por servicios profesionales. Uh-huh. Y hay otros que lo pueden contratar como un empleado de la iglesia. Correcto. Y como empleado de la iglesia, pues hay unos beneficios de seguro social Claro. y unos beneficios Claro. adicionales. No, independientemente sea servicios profesionales o sea un pastor como empleado de la congregación, es ley Que la iglesia le pague el seguro social. que le pague la parte que le corresponde Corresponde. a la iglesia del seguro. Pero en el Muy bien. caso de servicios profesionales es la mitad. Correcto. En el caso de empleado es la mitad, y ellos se encargan también de hacer la retención de la parte del salario del pastor. Eso es bien importante. Ahora, hay algunas iglesias que son bien buenas, que le pagan la totalidad Correcto. del seguro social. Eso no es ley, pero una iglesia económicamente solvente que quiere bendecir a su pastor lo hace. De hecho, mi último pastorado, la iglesia que yo estuve pastoreando, me pagaba full Excelente. el seguro social.
y una tremenda bendición. Igualmente, los bonos navideños, algún tipo de ayuda en verano para vacaciones, todo ese tipo de cositas son cosas que se pueden ir negociando y que son parte de un paquete económico. A eso iba, pastor. En esa reunión y en esa discusión donde el pastor está siendo entrevistado y se está hablando del paquete económico, el pastor que está en esa entrevista puede negociar allí mismo o tiene que esperar si lo nombran, si lo aceptan para entonces comenzar una negociación, o lo puede hacer en esa misma reunión. Yo entiendo que lo más saludable es desde el principio que podamos saber, porque por ejemplo, un pastor que viene de Estados Unidos o de un pueblo distante que ha dejado todo para venir a trabajar en esta congregación, debe saber a qué se atiene. Y aunque nosotros somos gente que hemos aprendido a vivir por fe, pero fe también necesita conocimiento. La fe sin conocimiento es, no. Esa persona quizás tiene familia, ¿sabe? Su esposa o su esposo tiene un empleo a distancia. Hay muchas cosas a considerar. Yo creo que todo se tiene que hablar desde el principio, que no hayan después sorpresas. No puede haber sorpresas. Ese es el momento para hablarlo. Excelente. Sí. Bien, una vez ya eso se da, se ratifica el candidato finalmente y una vez eso sucede, pues se lanza a si es una iglesia congregacional, hay una elección pastoral. Ese es en el caso de que si no, pues entonces ya entra al nombramiento por la organización, ¿verdad? Y se trabaja lo que es y ahí es que realmente comienza el proceso de transición. Mírate lo que escribo finalmente. Una vez ya ese pastor, ahora ese comité tiene que asegurar que todos los acuerdos que se dieron una vez ese pastor es electo o ratificado. Yo utilizo la palabra ratificado. Por la asamblea o por la organización, entonces comienza ese proceso de transición. Y en ese proceso de transición puede durar un año en lo que ese pastor va recibiendo. Y en ese año, como dije anteriormente, ahí el pastor no hace cambios, lo que hace es anotar y ir mirando qué cambios son necesarios durante ese año. Y en el momento indicado que el Señor le guíe con mucha sabiduría, ir presentando aquellos cambios que sean necesarios para que pueda la iglesia continuar su trabajo. ¿Dudas o preguntas? Mira, pastor, Carlos Belgrave, el pastor Carlos Belgrave nos dice, me impactó, si la congregación aspira a recibir un buen pastor, debe ofrecer un buen trato. Y él dice que eso le impactó y eso es, y sin lugar a duda, si la iglesia quiere un buen pastor, tiene que tratarlo bien. Sí. No puede, ¿verdad? Pedir un buen pastor y no tratarlo de la manera adecuada. De hecho, mientras estás presentando, pastor, mientras estás haciendo la presentación, no vi como un elemento importante que hay congregaciones que antes de nombrar al pastor toman en cuenta su predicación y lo invitan a predicar. Sí, tienes razón. Ahí entonces el proceso de evaluación a la congregación que gracias Semidey, y lo tenía escrito, pasa que lo pasé por alto. Número uno, en su manera de predicar, en su manera de enseñar. Hay iglesias que te llevan al departamento de niños y haz algo por los niños, haz algo con los jóvenes. Sí, esa área. Preséntenos un presupuesto que usted haya trabajado en área administrativa. Todas esas áreas se evalúan en el proceso de selección de candidatos. Totalmente de acuerdo. Sí, interesante. Sí. Ciertamente este programa es mi recomendación para todos los que nos están escuchando. Si tiene que verlo otra vez, que eso queda grabado aquí en la página. Pero si quiere ver este segmento solamente, usted vaya a Jesús Semidey Ministries, a YouTube. Se suscribe a nuestro canal y aquí está esta sección. Y véalo y mírelo. Yo creo que es importante que nuestros pastores y nuestras pastoras puedan ver estos elementos
porque muchos de los que nos están viendo pueden entrar en una transición pastoral en algún momento dado y pueden tener herramientas en las manos para el momento donde usted se enfrente a una transición pastoral y tener los elementos de juicio, ¿verdad? Porque hay lugares donde uno va a ir, uno va a ser entrevistado y uno tiene entonces el proceso de evaluación. No solamente la iglesia evalúa y la gente que me está evaluando a mí, ellos van a evaluar si soy yo el pastor o no. Yo también tengo el derecho de evaluar si esa es mi comunidad de fe y es donde yo quiero ejercer mis mejores años de ministerio. Definitivo. Y hoy, tanto el jueves pasado como hoy, hemos presentado la perspectiva desde ese comité ¿verdad? Que se encarga de evaluar, porque muchas veces hay iglesias que nunca han tenido un proceso de selección pastoral. Porque ha sido su pastor fundador por muchos años y no tienen esta experiencia y no saben qué van a hacer. Así que para eso es que la sección de relevo, generación relevo ha sido diseñada para Telto Hablemos, para que tanto de todas las perspectivas podamos tener algunas nociones y con mucha humildad le presento a ustedes para que puedan tener ideas para su posible. Quién sabe usted sea el oficial que se va a encargar de trabajar una vacante o transición pastoral. Aquí usted tiene en estos últimos programas, usted tiene ciertamente ¿verdad? Unos temas que se han hablado en estos últimos jueves sobre los equipos de trabajo en transiciones pastorales, que ha sido poderoso. Vaya a YouTube, búsquelos allí con el pastor Iván de la Torre y usted va a tener ahí una cantidad de material que ciertamente le va a bendecir en gran manera para estos procesos. El pastor Fran Pagán, que nos está escuchando y están preparándose para su sección en unos minutos, nos dice que estas son sugerencias para educar a la iglesia en estos temas. Pero el pastor Frank lo hace en forma de pregunta. Sugerencias para educar a la iglesia en estos temas. Pues vamos a tener esto pendiente, pastor Frank, para trabajar estos temas que son tan importantes, que me parece que son vitales en estos momentos de transición y que las iglesias y los grupos de trabajo tienen que tener claro. Me parece que estos temas, pastor Iván de la Torre, son determinantes y poderosos. Pues para mí ha sido un honor, la paz de Dios, mis queridos hermanos. Saludamos a Fran y a Linda, que se quedan ahora con la... Velos ahí. Un abrazo, cuídense, la paz de Dios. Espera, pastor, no te vayas, espérate, porque necesito preguntarte cómo la gente puede comunicarse contigo, pastor. No, pueden buscarnos en las diferentes plataformas sociales, Facebook, Pastor Iván de la Torre, Instagram y Twitter. Allí, Pastor Iván de la Torre, con mucho gusto. Puede escribirnos allí y también al 787-378-0831. Ahí pueden conseguirnos. Oye, pastor, un abrazo. Sabes que te amamos y gracias por bendecirnos con tan poderosa información. Un abrazo para ustedes y la paz de Dios. Gracias, hermano mío. Gracias.